Cracks, 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 cracks. Ya saben, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me inventan? Me enoja eso a mí, pero ¿qué puedo hacer, pues? ¿Qué podemos hacer si me desconectaron aquí y no fue mi esposa? Bueno, vamos a terminar esta clase. Falta una temperatura que quiero explicarles antes. Bueno, todavía no hemos dado la... Me quedé a medias ahí, lo siento mucho, lo siento mucho. Eh, la verdad que... mil disculpas. ¿Saben? ¿Se escucha bien? ¿Todo? ¿Estamos de vuelta? ¿Todo bien? ¿Cafecito? ¿No se acaba? Bien. Se acaba el café, se acaba el live. Así que, ¿listo? ¿Estamos? ¿Le damos? ¿Seguimos? Faltan 2 temperaturas. ¿Estamos? Solo coméntenme que todo se escucha fuerte y claro, ¿ok? Comenten. Ok. Sigamos, pe. Vamos, pe. Vamos, Edgarito. Termina tu clase. Ok. Un repaso rapidito, ¿ok? Un repaso rapidito. Este va a ser la clase número 1.1. ¿Por qué? Porque no sé, por alguna razón se desconectó mi internet y me cerró todo, ¿ok? Mil disculpas a todos. Estamos live, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Así que, bueno, démosle pues. Entonces, rápido. Ya buscamos nuestra temperatura número 1 y nuestra temperatura número 2. Nuestra temperatura esta quedó 160 y 40, ¿ok? Esta temperatura dijimos que va a quedar más o menos entre unos 250 y 40. Esta fue mía. No son sus temperaturas, ¿ok? No son sus temperaturas, son las temperaturas mías. Ok, ahorita estamos entonces buscando la temperatura media alta. La temperatura media alta es con la que vamos a bajar circuitos. Ya vamos ahorita por 300 grados, ¿sí? 300 grados, ¿ok? Y... ¿qué internet tienes? 300 grados, ¿ok? Y el circuito no se baja en menos de un minuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Falta que se vaya la luz, pero la luz ya la tengo controlada porque ya tengo un generador, así que se vaya la luz cuantas veces quiera, tengo luz en toda mi casa. Pero si se va el internet, no tengo todavía otro backup de internet, pero les prometo tenerlo porque aquí vamos a mejorar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar acá y vamos a colocar entonces, ¿ok? Un minuto otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a subir 20 grados más, ¿ok? Tengo 320 y ahora vamos a ver si esto se va en menos de un minuto. Ya la placa ya se enfrió, por lo menos le dimos descanso a la pobre placa. Ok, vamos a ver en menos de un minuto. Vamos a seguir buscando nuestra temperatura número 3. El internet de Elon, dice por ahí Chelo. Ya llevamos 30 segundos y esto no termina. 40 segundos y esto... Ahorita tengo 320. 43 segundos. 50 segundos, 57 segundos. Ya llevo un minuto. Y esto no cayó, nunca, ¿ok? Y eso que ese IC le falta flux, dicen. Acuérdense que el flux nos va a ayudar más para quitar que para colocar. Vamos a utilizar otra placa acá. Vamos a tratar de quitar este códec del audio. Ahora, ¿cuánto tiempo otra vez? Vamos a hacer el cronómetro en menos de un minuto. Empezamos pues nuevamente, ahí va.
15 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Ahí cayó en más o menos 45 segundos. ¿Ok? 45 segundos. Este es un iPhone 6, ¿ok? Ahora, vamos a volver a buscar nuestra... vamos a pasar acá a esto, ¿ok? Vamos a pasar acá. Este es otro iPhone, este es un 6S, perdón, un X. ¿Qué estás inventando? ¿Ok? Entonces, 45 segundos. Este es un iPhone 6S. Ahora vamos a quitar otro circuito de acá. ¿Ok? Tengo 320 y 40 de aire. Vamos a pasar acá y vamos a colocar ahora nuestro cronómetro otra vez. ¿Ok? Yo le voy diciendo 7 segundos, 10 segundos, 12, 13 segundos, 18 segundos, 20 segundos, 23 segundos, 27 segundos, 30 segundos, 33 segundos, 38 segundos, 43 segundos, 47. Esto creo que no tiene resina, no sé por qué. Ok, 53 segundos. Eso ya traqueó a algo ahí. Un minuto, ok. En un minuto salió este. Entonces, estamos ahorita en un rango de más o menos unos 35 segundos a un minuto. ¿Cuál es el tiempo que yo ando buscando? 40 a 45 segundos. Es mi tiempo que yo pudiera decir perfecto. Yo tengo ahorita 320 en la estación. Le voy a subir 20 más. Le voy a subir 20 más para que quede en 340. ¿Ok? Entonces voy a traer... Vamos a ver dónde puedo encontrar otro IC por acá. Vamos a ver si ahora sí se lleva. Vamos a parar el cronómetro. Vamos a ver si ahora este circuito que nos ha costado quitarlo, ahora sí se viene, ¿ok? Este es un iPhone 8. Está pegado a esto y lo que hace que pueda disipar un poco más el calor, ¿ok? Porque está disipado acá. Son de referencia, por favor, no utilicen mis temperaturas. Entonces, empezamos. Ya puse el cronómetro y aquí comencé con 340. Ya van 16 segundos. 25 segundos. Este puede robarnos temperatura por ese metal que está ahí, ¿ok? 35 segundos. Sí, ese va a ser el problema que tengo con este, ¿ok? Ya van 40 segundos y esto no sale. Ahí está. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo cayó este? En 46 segundos, ¿ok? 46 segundos. ¿Cuál es el tiempo que yo ando buscando? Entre 40 a 50, más o menos. Entre 40 a 45 estaría perfecto, ¿ok? Entonces, déjeme, voy a buscar otra placa de otro modelo. Por aquí tengo varias placas para encontrar. Entonces, ahorita yo ya voy por un tiempo de... más o menos unos 40, 45 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a subir todavía unos 10 más. ¿Ok? Le voy a subir unos 10 más. Y vamos a bajar un IC. ¿Ok? Vamos a colocar el cronómetro nuevamente.
Vamos a darle acá, reset y empezamos, ¿ok? Aquí está comenzando. ¿Cuánto tengo yo ahorita? 350. Vamos a ver si puedo agarrar esto acá. Estoy cambiando placa porque quiero encontrar con placas que estén frías, ¿verdad? Ya llevo 20 segundos. 24 segundos. 30 segundos. Y lo quité más o menos en, vean acá, 38 segundos. El aire no lo he cambiado, ¿ok? Bueno, 38 segundos. Vamos a agarrar otra placa para buscar exactamente la temperatura. Por acá tengo otra placa, ¿ok? Listo, otra placa. Vamos a buscar exactamente un periodo de unos 45 segundos. Voy a aplicar un poco de flux. Voy a darle al cronómetro y voy a empezar a calentar. ¿Ok? Ahí estoy calentando. 5 segundos. Tengo 40 de aire. ¿20 segundos? ¿30 segundos? Ahí cayó. ¿Y en cuánto tiempo cayó aproximadamente para el cronómetro? Cayó en 34 segundos. Por ahí ando, ¿verdad? Vamos a probar una última placa. Si se aumenta el caudal del aire, sale más rápido, pero hay riesgo que se vuelven los componentes a los lados. Muy bien dicho ahí para Marcos Teso, ¿ok? Yo pudiera colocar acá 500 de aire, pero no quiero eso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un componente que puede salir volando. Entonces voy a bajarle mi temperatura ahorita unos 5 más o menos, ¿ok? Más o menos. Voy a colocar ahora mi cronómetro, ¿ok? Vamos a darle reset y a darle, ¿ok? Ahí estoy calentando. ¿10 segundos? ¿20? Fíjense que yo siempre mantengo la estación en movimiento, ¿ok? 30. Y ahí cayó. Más o menos en, nuevamente, ¿cuánto? Unos 35 segundos. Ok, entonces, veamos qué pasa acá, pues, para ir terminando con esto. La temperatura número 3 es muy importante que se tomen el tiempo en encontrarla. ¿Qué rango andan buscando? 40 segundos. Entre unos 40 segundos, 45 segundos, en bajar un circuito sin resina es una que yo les pudiera decir están trabajando bien o no estamos como arriesgándonos mucho, ¿ok? Acordémonos que si utilizamos el método de gravedad, ¿ok? Si utilizamos el método de gravedad es porque nosotros tenemos una placa acá. Esta placa está soldada acá, ¿verdad? ¿Ok? Está soldada acá. Entonces nosotros tenemos nuestro IC aquí. Cuando nosotros aplicamos calor, ¿ok? Cuando nosotros estamos aplicando calor acá, lo que se va a calentar es el IC y se va a calentar de aquí. Lo que va a hacer que se desprenda. ¿Y qué va a pasar con nuestra placa? Nosotros no la tocamos. ¿Ok? Nosotros no la tocamos. Entonces, busquen más o menos, esto es un aproximado de más o menos esto, lo que yo me tardo en quitar un circuito sin resina, unos 35 a 45 segundos. ¿Ok? ¿Estamos? Esa va a ser entonces mi temperatura número media alta. A mí me quedó en 340 y 40. ¿Ok? Esa es mi temperatura
alta media o media alta, ya ni sé lo que estoy hablando, ¿ok? Entonces, miren cómo vamos aquí. Esta es la temperatura que más vamos a utilizar. Y por favor, muy importante, calibren sus estaciones, ¿ok? Tómense el tiempo en encontrar la temperatura número 3 porque con esa es con la que más vamos a calentar, con la que más vamos a trabajar. Ahora, cuando empiecen a agarrar más experiencia, no importa que le pongan 500 a eso, eso va a salir así, pero ustedes ya tienen la experiencia. Esto es para alguien que está comenzando. Yo en lo personal, ¿a cuánto trabajo? Entre 360 a 350 y tal vez lo quito en unos 25 a 30 segundos, pero porque tengo un poco de experiencia. Ahora, si usted está comenzando, vaya gradual, ¿verdad? Vaya gradual, poco a poco. Ahora encontramos nuestra temperatura media alta. Ahora, ¿qué vamos a estar utilizando? Por ejemplo, yo con esa temperatura quito un blindaje. Yo con esa temperatura es la que más utilizo. O sea, esa temperatura la utilizo para un montón de cosas. Ahora, lo que es la temperatura alta. Esta temperatura tengan mucho cuidado. Esta solo la vamos a utilizar de vez en cuando. ¿Ok? Porque esta temperatura ya estamos aquí matando un teléfono. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá de la temperatura alta. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos quitar este Wi-Fi, ¿ok? Este Wi-Fi, primero hay que limpiar resina. Voy a colocar mi temperatura número 2, ¿verdad? Yo ya tengo la temperatura número 2, entonces voy a empezar a limpiar resina. A mí no me importan sus temperaturas ni a ustedes les tiene que importar mis temperaturas. Busquen las de ustedes. No es un regaño, simplemente es un consejo, ¿ok? No importa qué estación tenga, no importa, pero por favor, calíbrela y asegúrese que está utilizando los tiempos correctos, ¿ok? Ahora, si usted tiene más experiencia, usted va a llegar al momento en donde un circuito lo baja en 10 segundos, en 15 segundos, pero eso es con experiencia. Recuérdense que lo que estamos hablando aquí, esto es un curso, un mini curso inicial. ¿Ok? Entonces ya yo trabajo con temperaturas más altas, ¿ok? Más altas. Ahora, poco a poco ustedes van a ir incrementando sus temperaturas porque van a querer trabajar un poco más rápido. Ahora, temperatura número 4 y última. Mi temperatura media alta la tengo en 340. ¿Qué hago? Le voy a subir unos 30, por ejemplo. Voy a dejar el caudal de aire igual. 340, 50, 60, 70. Lo voy a colocar en 370 y voy a subir el caudal de aire 10 más. Ahora, ¿para qué vamos a estar utilizando este tipo de temperatura? Para circuitos grandes con resina o circuitos grandes como un baseband, como una memoria NAND, como un CPU, como un PMIC. Y lo vamos a estar también utilizando para circuitos que estén pegados a blindajes porque va a disipar mucho calor. Apunten eso. ¿Ok? Igual yo les voy a estar haciendo un resumen en PDF que prometo dejárselos aquí abajo al final del día. ¿Ok? Simplemente para que sepan. Entonces, yo tengo 370, 50. O sea, le subí 30 de aire y le subí 10 a la velocidad de 30 a la temperatura y 10 al aire. Entonces, voy a poner mi cronómetro. Ahí va mi cronómetro. Este circuito está considerado como grande para mí, ¿ok? Y con resina. Ya van 10 segundos. 11 segundos. Esto salió muy rápido, ¿ok? Muy, muy rápido. Ahora, vamos a intentarlo con otro. Vamos a intentarlo con... No con otro, con otro. Vamos a quitar este. O vamos a quitar la memoria NAND. Ese salió en 20 segundos. Aquí tengo otro Wi-Fi. Acuérdense que ¿por qué salió tan rápido este? ¿Alguien me puede decir en el chat por qué salió tan rápido el Wi-Fi anterior? Escucho sus respuestas. No, leo sus respuestas. ¿Por qué salió
tan rápido el Wi-Fi anterior? ¿Será porque ya habíamos precalentado cuando limpiamos resina? Y sí, la respuesta pudiera ser esa. Veamos cuánto tiempo me tardo yo en bajar un Wi-Fi desde que empiezo a precalentar a limpiar resina. Ahí va ya mi tiempo. Para los que pregunten qué tipo de boquilla estoy utilizando, váyanse al video número 1 porque este ya es el video número 2. Vean, con 250 yo limpio esta resina muy fácil, ¿ok? Ok, ahí ya tengo, ya limpié resina, coloco mi temperatura número 2. Mi temperatura número 4, perdón. Vean, ¿cuánto me hice? 37 segundos desde que empecé a calentar, desde que empecé a precalentar, por decirlo así, la placa. Okay, vamos a probar con otra placa de otro modelo, a ver si es un poco diferente esto. Ok, vamos a empezar, vamos a colocar el cronómetro nuevamente, temperatura número 2, limpieza de resina y vamos a comenzar acá. Ok. Esta temperatura, por favor, utilícenla solo de vez en cuando. Ahora, si usted se siente seguro en estar trabajando un poco y tardarse un poco más con este tipo de circuitos con la temperatura número 3, no importa, ¿ven? Ahora, esta temperatura ya téngale respeto, porque aquí sí ya, bueno, ya limpié resina. Ahora voy a pasar a la temperatura número 4. Ok. Y ahí salió, ¿verdad? ¿Cuánto me tardé desde que empecé a precalentar y todo? 1 minuto 10. Ok, entonces, fíjense cómo vamos. Ahora, vamos a quitar otro componente acá y luego hablamos de la temperatura número 4, ¿ok? Vamos a pasar acá y vamos a... Ok, acá. ¿Qué voy a empezar a hacer? Limpiar resina dura. ¿Cuál es la resina dura? ¿Cuál es la temperatura de resina dura? Temperatura número 2, ¿verdad? Ok, aquí estoy limpiando resina. Esto que voy a quitar ahorita es una memoria NAND. Ok, entonces con esta memoria NAND voy a utilizar mi temperatura número 4. Ok, y aquí voy, pues voy a colocar mi cronómetro y aquí voy. Fíjense cómo trato de que le aplique calor a todo el circuito. Ok, ahí cayó. ¿Cuánto me tardé más o menos? Unos 30 segundos. Ok, estamos. Ahora, vamos a bajar un último componente con la temperatura número 4, solo para terminar de explicar esta temperatura. Aquí tengo un montón de placas asesinadas, ¿ok? Último componente que voy a bajar con la temperatura número 4. Acuérdense que para los que están llegando hasta ahorita, ya hice un video que está en mi canal. Ok, ahora vamos a utilizar entonces la temperatura número 4 para bajar un PMIC de iPhone 6. Ok, ahí está el cronómetro corriendo. Método de gravedad. Luego vamos a aprender técnicas con cautín en las próximas clases. Luego vamos a aprender más cosas, ¿oye? Ok, ahí cayó.
¿Cuánto me tardé aproximadamente? Dejen, solo coloco esto. ¿Cuánto me tardé aproximadamente? 29 segundos. ¿Ok? Más o menos. 29, 25 segundos. Entonces, por acá voy a traer el último ejemplo. Que todo mundo pelea con esto. Y Edgar, y siempre me dicen, Edgar, ¿a cuánto bajas un códec del audio del iPhone 7? ¿Ok? ¿A cuánto bajas un códec del iPhone 7? ¿Ok? Entonces, fíjense este códec, pues. Este es un códec del audio. Todo jodido, pero es un códec del audio, ¿ok? No sé si esa es buena explicación. Vamos a buscar otra placa de iPhone 7 que tenga el códec del audio intacto. Por aquí está uno. ¿Ok? Entonces, miren pues. Códec del audio. Este no tiene resina, ¿verdad? Si tuviera resina lo bajara de otra forma, pero este no tiene resina. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar el método de gravedad. ¿Ok? Voy a utilizar el método de gravedad. ¿Ok? El método de gravedad. Y voy a utilizar mi temperatura número 4. Edgar, pero vos dijiste que los circuitos sin resina utilizáramos la temperatura número 3. Sí, pero ¿cuál es la excepción del códec del audio? Que está cerca de estos blindajes. Y estos blindajes tiran o disipan mucho calor. Entonces yo aquí utilizo mi temperatura número 4. ¿Ok? Entonces, porque esos blindajes me van a quitar, me van a robar temperatura. Ahí empecé. Voy por 6 segundos. $14 segundos. Fíjense cómo disipa calor esos blindajes. 20 segundos y ahí cayó. Más o menos en 20 segundos. Pero ando buscando igual. Miren pues, acá yo quiero ser muy claro con esto, ¿ok? Temperatura número 3 fue esta. Ahora, la temperatura alta, ¿ok? Puede ser un consejo que les doy entre unos 20 a 30 más que la 3. Esta la vamos a estar utilizando de vez en cuando. ¿Ok? De vez en cuando. Yo esta la utilizo en casos como circuitos grandes, como PMIC. Utilizo como en un baseband. Utilizo en un códec de audio de iPhone 7. No les digo que utilicen ustedes en esto, simplemente les digo dónde yo utilizo esto. Simplemente ahí la utilizo eso. Ok, entonces, porfa, estas muchachos y señoritas, por si hay damas por acá, son las 4 temperaturas con las que yo voy a estar trabajando todos estos 7 días que les voy a estar diciendo. Por favor, tómense el tiempo de buscar la temperatura en especial la número 3. Ese es muy importante. Ahora, si nosotros ya encontramos las 4 temperaturas y nosotros vamos a estar ayudando a la placa utilizando calibrada nuestra estación, mejorando nuestros tiempos, ayudándonos con el cambio de aleación que lo vamos a aprender mañana, con un buen holder, con un buen flux y con un estaño, con eso nosotros vamos a estar ayudando a nuestra placa que el estrés térmico no sea tan grande. ¿Por qué? Porque en las fábricas pues soldan así, ¿verdad? Este es el perfil de temperatura. Nosotros vamos a estar haciendo este perfil, ¿verdad? Donde nosotros calentamos así, ¿ok? Entonces nosotros lo llevamos de temperatura ambiente a unos 300 grados en 40 segundos. ¿Ok? Entonces esto se vería así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces 40 segundos más o menos es lo que nosotros vamos a estar llevando nuestra placa a estrés térmico. Ok, entonces estas son las 4 temperaturas. Temperatura número 1 es para limpiar resina suave. Temperatura número 2 para limpiar resina dura y para limpiar abajo los componentes. Temperatura número 3 para quitar circuitos pequeños y medianos, con resina o sin resina. Ok, esa es la temperatura número
tres con la que mayormente vamos a estar trabajando todo el tiempo. Casi siempre vamos a estar soldando con esa. Y temperatura número 4, utilizada nada más en circuitos grandes o circuitos que estén en lugares donde disipa mucho calor, pero ahí tenemos que ser así. Miren, tenemos que ser muy precavidos con esa temperatura. Entonces, esta era la clase del día de hoy. Discúlpenme porque tuvimos ese corte ahí de internet. Les pido mil disculpas. Mañana nos conectamos. A mí ya me agarró la super tarde por acá. Yo ya tuve que haber terminado eso hace una hora. Pero bueno, lo importante es que estamos por acá. Lo importante es que estamos aprendiendo. Y esto que estamos aprendiendo nos va a estar ayudando, ¿ok? Para, en este caso, mejorar nuestras técnicas de revaling, para ayudarnos a cometer menos errores, porque el diagnóstico lo vamos a aprender, ¿verdad? El diagnóstico lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero en donde más errores se comete un técnico ya que trabaja a nivel componentes en su revaling. Ustedes ven a alguien que hace CPU o de repente sube una foto de CPU o sube un video de CPU o ven a alguien que hace alguna reparación muy bonita y todo es porque tiene una buena técnica. Todo es una buena técnica. Entre más horas ustedes practiquen, entre más horas ustedes estén enfrente de su microscopio, conociendo a su estación de calor, ustedes se van a volver mucho más buenos, ¿ok? Entonces, por favor, practiquen mucho. Mañana nos vemos tempranito. Vengan desayunados con un café, porque yo vengo ya con 16 onzas de café encima. Recuerden que el día lunes vamos a abrir inscripciones, ¿ok? Para nuestra academia en línea. Vamos a tener 2 membresías, Afiliados 2.0 y Masterclass 2021. Ayer hicimos la presentación. Espero les haya gustado. Y para mí un placer siempre saludarlos. Nos vemos mañana por acá en un próximo mini clase de video. Mini clase de Revale. Ok, cracks, un saludo a todos, regresen a trabajar, ya no les quito más su tiempo, yo tengo mucho que hacer también, nos vemos mañana, practiquen esas 3 lecciones y chao, hasta mañana. Todas las personas de Argentina van a estar cancelando o adquiriendo su membresía con WeFix. Y por acá tenemos un par de testimonios por si los quieren ver, ¿oyen? Alumnos que ya están dentro de nuestra academia, que están aprendiendo diagnóstico y mejorando mucho. Ok, cracks, se les aprecia mucho, cuídense mucho y nos vemos mañana.